Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, nuevamente bienvenidos a un club de lectura unido con la clase de Ven Sígueme, hoy día de reposo. Esta clase que veremos esta semana, Segunda de Reyes, del 17 al capítulo 25. De acuerdo al manual, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Y me gustaría iniciar esta lección haciéndoles una pregunta. ¿Cómo Dios ha fortalecido su fe en medio de momentos de prueba? ¿Cómo Dios ha fortalecido su fe en momentos de prueba? Me gustaría que en la medida en que vamos viendo esta clase, en que vamos compartiendo aquí, ustedes puedan dejar su respuesta a esto. ¿Cómo Dios ha fortalecido su fe en momentos de prueba? Sería bueno que lo pudieran compartir e incluso que lo pudieran hablar en sus respectivas noches de hogar cuando se encuentren reunidos hablando o leyendo el manual de Ven Sígueme, también pudieran analizar esta pregunta. Y parece como un cliché lo que voy a decir ahora, pero este es un periodo de tiempo muy importante en el pueblo de Israel. Algunos de los años más críticos de la historia del antiguo Israel están compendiados aquí, en estos 7 capítulos, tal vez 8 capítulos que veremos en este día. Yo sé que esto se dice a menudo, pero así es para ambos reinos, para el reino del norte, que era conocido como Israel, y para el reino del sur, que era conocido como Judá. Estos reinos son llevados cautivos. Tanto las 10 tribus de Israel son llevadas al cautiverio, como el reino de Judá. Esas 2 tribus, Judá y Benjamín, también sufren el cautiverio. Entonces aquí, mis amados hermanos y hermanas, hay mucha historia que nos implica a nosotros directamente y que tiene muchísimo significado para nosotros, aún en el día de hoy. ¿Y por qué tiene mucho significado para nosotros? Porque finalmente en este periodo son dispersadas las 10 tribus de Israel. Judá y Benjamín vuelven, y lo vamos a ver seguramente en la próxima clase cuando veamos Esdras y Nehemías. Vamos a ver cómo Judá, con la tribu de Benjamín, el reino de Judá, vuelve a Jerusalén. Pero las 10 tribus quedan esparcidas. Así que esta dispersión, esta pérdida de estas tribus, se puede ver reflejada hoy día en nuestras vidas. Pero antes de hablar un poco de eso, incluso el mismo Judá y el mismo Benjamín, las mismas tribus del reino de Judá, son las que están al momento del Salvador. Los mismos romanos llegan y hacen esclavo a este reino, hacen tributario a este reino de Judá. Esto sucede después del ministerio de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, por un lado vemos esto, esparcimiento. Por otro lado vemos recogimiento. Esparcimiento, pues como lo dice la palabra, es que todos son atomizados, todos son regados por diferentes partes. Y el recogimiento es traerlos a todos de regreso a casa. Ese recogimiento es lo más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra. Nada se le compara en magnitud, nada se le compara en importancia, nada se le compara en majestad. Si nosotros elegimos a Dios, podemos ser parte del recogimiento de Israel. Incluso el mismo presidente Nelson dio la fórmula para ese recogimiento. Él dijo lo siguiente, y lo quiero citar a letra perfecta: haciendo convenios con Dios y recibiendo la ordenanza bautismal y las ordenanzas del templo, así ayudamos a reunir a Israel. Es tan simple como eso. Es increíble, y uno podría decir, bueno, o sea, yo ya me bauticé, ya estoy ayudando a recoger a Israel. Ahora, viviendo los compromisos del bautismo, ayudo a recoger a Israel, predicando este evangelio, pero también haciendo ordenanzas en su santa casa, en el templo. Cada vez que voy al templo y hago la obra de historia familiar, la obra vicaria por algún antepasado, ahí estoy recogiendo a Israel. Así que es así de simple, viviendo el convenio del bautismo y asistiendo al templo regularmente, somos parte de esta obra de recogimiento, que es la más importante, la de mayor magnitud y la de mayor majestad. Es así de simple. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos hoy a esta clase en la que vamos a hablar mucho de estas cosas y mucho de cómo Dios bendice a los que lo escogen.
Eso vamos a hablar en esta clase de Ven, sígueme con Walter Posada aquí en su canal, en su familia central del Libro de Mormón. Bienvenidos. Ahora, para empezar esta lección, tenemos que darnos cuenta de un patrón. Generalmente, las escrituras muestran patrones de comportamiento o patrones de conducta del pueblo de Dios, pero también patrones de Dios, cómo actúa Dios, cómo actúan los hombres. Aquí tenemos un patrón. La mayoría de reyes de Israel hacen pecar a su pueblo. Es increíble, en Deuteronomios 17, cuando leímos y estudiamos Deuteronomio, que era la repetición de la ley, Moisés advirtió sobre estas cosas. Él dijo que los reyes debían tener ciertas características. Primero, digamos, las que no debían de tener, o las cosas que no debían de ambicionar como personas, como gobernantes. Por lo menos en Deuteronomio 17 dice lo siguiente, que no debe tener muchos caballos. Jehová es Jehová de los ejércitos. Es el Señor de los ejércitos. Él no necesita muchos caballos para mostrar su fuerza. Muy al contrario, el Señor a veces evita que nosotros tengamos tantas cosas materiales de las cuales dependamos en nuestra libertad para que no neguemos nunca que Él hace por nosotros lo que nosotros solos no podríamos. Su poder era suficiente para el antiguo Israel, pero también era suficiente para nosotros, o es suficiente para nosotros. Así que por eso Él manda a sus reyes no tener muchos caballos. Otra cosa que les manda es no tener muchas esposas, solo las que Él designa. Recuerden que ya lo hemos hablado en Doctrina y Convenios 132, a muchos reyes, a muchos profetas, se les dio la oportunidad de tener este matrimonio plural. Bueno, era lo que el Señor dictaba, no lo que los reyes querían. Así que se les mandó no tener muchas esposas para que pudieran vivir de acuerdo con el honor que Dios les había determinado. Y también les envió o les mandó que no tuvieran mucho oro. El Señor provee. Un rey no necesitaba tener muchas riquezas, ni preocuparse por obtener demasiadas riquezas, ya que el Señor proveería para el rey y también para todo el pueblo. Así que las riquezas no deberían ser las prioridades de los reyes. Así que aquí hay tres cosas interesantes. No caballos, no muchas esposas, no mucho oro y plata. Todo esto causaba una dependencia de Dios. Pero muy al contrario, sí manda algo que deben hacer cada uno de los reyes, de los líderes del Señor en esta tierra. Y es un mandato que también se da en ese mismo capítulo de Deuteronomio 17. Leer las escrituras todos los días, aprender la doctrina, porque un rey debe conocer el pacto que lo rige con Dios. Eso es lo que debe hacer cada líder, incluso en nuestra esfera como líderes, como presidentes de estaca, como obispos, como presidentes de quórum, ustedes, mis amadas hermanas, como líderes o presidentas de la sociedad de socorro, de mujeres jóvenes de la primaria, o como obreras de templo, como consultores de historia familiar o como misioneros de barrio o de servicio. Cada uno debe predicar la doctrina de Dios, pero no la podrá predicar si no la conoce. Así que un mandato para cada líder es estudiar las escrituras todos los días. El Libro de Mormón nos da algunos ejemplos, muy al contrario del Antiguo Testamento, de reyes que sí vivieron estas leyes. Por lo menos tenemos el caso de Nefi, el caso de Benjamín, el caso de Mosía, reyes que se preocuparon no por los caballos, no por las esposas, no por el oro, sino por aprender la doctrina pura del Evangelio y compartirla con su pueblo. Así que de esa manera le predicaban todos los días a las personas que estaban bajo su cargo. Literalmente, estos reyes mostraban cuál era el camino, no solo conociendo la doctrina, sino viviéndola. Esto es un ejemplo para cada uno de nosotros. Nosotros podemos aprender como líderes a dar el ejemplo, leyendo las escrituras, conociendo la doctrina, pero además viviendo esa doctrina en nuestras vidas, siendo un ejemplo a seguir que lleve al modelo de toda perfección, que es Jesucristo. Ahora,
mis amados hermanos y hermanas, en esto también comprendemos que nosotros tenemos que padecer una consecuencia por nuestros actos. Y creo que aquí hay una gran narrativa en toda esta clase que estamos viendo el día de hoy. Si somos fieles al convenio, viviremos. Si no somos fieles al convenio que hemos hecho con Dios, sufriremos las consecuencias. El Antiguo Testamento, las Escrituras, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y todas las experiencias de los profetas nos muestran algo. Podemos aprender de la experiencia de ellos o podemos aprender por experiencia directa. La experiencia que está en las Escrituras nos permite no tener que meter las manos a un bote con pintura para saber que nos saldrán llenas de pintura, ¿cierto? Pintadas. El ver lo que sucede en las vidas de otros nos ayuda a nosotros a encontrar esa experiencia sin necesidad de pasarla. Espero que este relato nosotros podamos tomarlo. Estos relatos del Antiguo Testamento, de Segunda de Reyes, cómo los reyes fueron infieles, pero también cómo, con algunas excepciones, algunos sirvieron al Señor. Este es el tema principal de esta clase. Y me atrevería a decir que es de los temas principales del Antiguo Testamento. No importa, mis amados hermanos y hermanas, si no saben todos los nombres que se dicen aquí en Segunda, en Primera de Reyes, en todo el Antiguo Testamento. A veces algunas personas utilizan los nombres porque lo saben. Qué bueno que lo sepan. De pronto, si tú no lo sabes, no te preocupes. A veces lo importante no es saberse el nombre, sino encontrar, por decirlo así, en medio de ese bosque de historias, de relatos, de maleza literaria, encontrar lo que realmente es importante, lo principal, y aplicarlo a nuestras vidas. Y yo me atrevería a decir que un mensaje importantísimo que hay en la narrativa de todos estos capítulos se encuentra en Segunda de Reyes. En el capítulo 18, el versículo 12, podemos remitirnos ahí y ver qué es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Porque no habían obedecido la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su convenio y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Creo, mis amados hermanos y hermanas, que ese es el gran resumen. Si quisiéramos parar la clase aquí, ya podríamos pararla. Si nosotros no obedecemos lo que el Señor ha mandado, si nosotros no prestamos atención a lo que el Señor ha mandado por medio de sus siervos, siempre sufriremos las consecuencias que vendrán a nuestra vida. Y esas consecuencias serán dolor y tristeza. Se aplica para el pueblo antiguo de Israel, se aplica para el nuevo Israel, el Israel moderno, todos nosotros como iglesia, pero también se aplica para cada uno de nosotros de manera personal. Así que con este tema principal, hablemos de cómo nosotros podemos permanecer fieles a nuestra fe, aunque esa fe sea puesta a prueba. Y justamente en ese capítulo de Segunda de Reyes, el capítulo 18, se nos habla de un rey hermoso a los ojos de Dios, Ezequías. Ezequías se presenta delante del Señor. Me gustaría que miráramos las características de este rey. Ojalá cada uno de nosotros, como persona, como líder, pudiera desarrollar la personalidad que tenía Ezequías. Vamos al versículo 3, que dice lo siguiente: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. O sea, David, el padre de todos los reyes de Israel. Él quitó los lugares altos y quebró los ídolos y destruyó las imágenes de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Y Neustán pues tiene un significado: objeto o serpiente de bronce. En Jehová, dice el versículo 5, Dios de Israel puso su esperanza. Ni antes ni después de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová
ordenó a Moisés. Y Jehová estaba con él, y en todas las cosas que él hacía, prosperaba. Qué interesante todo esto que nos habla de Ezequías. Qué cualidades más hermosas. Quisiera yo poder ser poseedor de todas estas cualidades. Ahora, aquí hay algo interesante. Espero que ustedes no lo hayan pasado por alto. También rompió o hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés levantó. ¿Recuerdan? Cuando Moisés levantó la serpiente de bronce y todos los hijos de Israel que la miraban eran sanos, él hizo pedazos esa serpiente. Uno podría decir, pero ¿cómo así? Espera, ¿eso no era un símbolo de Cristo? Sí, era un símbolo de Cristo, pero no era Cristo, no se debía de adorar. Aquí hay un ejemplo claro, que a veces podemos nosotros caer en pecado por adorar las cosas que representan a Dios más que a Dios mismo. El pueblo dice aquí que le quemaba incienso. El pueblo le quemaba incienso a esta serpiente de bronce, como que ya habían hecho de ella un ídolo. Y eso no estaba bien para Ezequías, y no estaba bien para Dios. No hay nada, por más que simbolice a Cristo, que merezca nuestra adoración, sino Él. Nosotros veneramos a nuestros profetas. Los apreciamos, los amamos con todo nuestro corazón, pero sabemos que son hombres como nosotros, que podemos seguirles porque son hombres inspirados, hombres rectos, hombres justos, pero no les adoramos. Eso es importante que nos quede claro. Nosotros adoramos a Dios el Padre, a su Hijo Jesucristo, a ellos rendimos todo honor y toda adoración, no a ningún símbolo de ellos. En este caso, a la serpiente de bronce que había salvado al mirarla a tantos hijos del pueblo de Israel. Qué interesante historia esta que sucede aquí. Ahora resulta, mis amados hermanos, que el rey de Asiria envía a alguien, a un hombre que se llama el Rabsacés. No sé si lo estoy pronunciando bien, espero que sí. El Rabsacés. Este hombre profiere una serie de amenazas contra Ezequías y llama literalmente al pueblo a que no siga el consejo de Ezequías. Me encantan estos versículos porque nos ponen de relieve que muchas veces el mundo, Satanás, el adversario de los hombres, el adversario de los hijos de Dios, hace llamados y es osado. Ya no se esconde, ya no se guarda. Llama osadamente a los hijos de Dios a que no crean en Jehová y a que no sigan a los profetas de Dios. Leamos algunos versículos, por lo menos en el versículo 19, dice lo siguiente que este hombre hizo. Y les dijo el Rabsacés, decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta que tú tienes? Qué interesante cómo en este versículo el Rabsacés llama y hace una pregunta. ¿Qué confianza es esta que tú tienes, Ezequías? ¿En quién confías? Mira, nuestros ejércitos son gigantes. Hemos destruido a mucha gente. Hemos destruido ya el reino del norte. Ahora vamos a seguir con tu reino. ¿En quién confías tú? ¿En quién estás poniendo tu confianza? Qué interesante esa pregunta, porque muchas veces, mis amados hermanos y hermanas, el adversario y sus huestes espirituales y algunas terrenales nos harán esa misma pregunta. ¿En quién confías? ¿Por qué confías en Dios? ¿Dónde tienes puesta tu confianza? Mira, no te va bien. Mira, sufres. Mira, tienes necesidades. A veces sufres calumnias, sufres tristeza, sufres pérdidas. ¿En quién tienes tu confianza? Una buena pregunta que ellos hicieron para desanimar a Ezequías y al pueblo, pero también que pueden hacer esas mismas huestes para desanimarnos a nosotros o para confrontarnos, para que dejemos a Dios. Ahora, el versículo 20 es supremamente interesante. Dices, por cierto, palabras vanas. Consejo tengo y fuerza para la guerra, pero ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Ezequías decía rotundamente que Jehová podía salvar a su pueblo, como nosotros testificamos de eso. Personalmente, yo testifico que al lado de Dios, al lado de nuestro Salvador Jesucristo, podríamos librar todas las batallas y las ganaríamos. De hecho, las ganaremos.
testificamos de eso. Eso mismo hacía Ezequías, pero ellos se preguntaban, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Como el rey de Asiria es fuerte, mi rey es fuerte. ¿Cómo puedes confiar en tu Dios en lugar de confiar en nosotros? Nosotros podemos destruirte. Tu Dios no te va a salvar de nuestras manos. Qué interesante esto. Y ahora saltemos al versículo 30 para que veamos algo bien interesante. El Rabsacés llama al pueblo de una manera tajante, directa, a que no crean en su líder, en su rey profeta, a que no crean en el siervo del Señor. Les dice lo siguiente: y no os haga, le dice al pueblo, y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. Podríamos parafrasear con mucho respeto esta escritura y decir de la manera siguiente: y no os haga Russell M. Nelson, profeta del Señor, confiar en Jesucristo, diciendo, ciertamente no nos librará Jehová, y todo lo que tenemos será entregado en manos del rey de Asiria, o sea, del mundo. Ese es un llamado directo del adversario para querer desanimarnos. Mis amados hermanos y hermanas, no permitamos que Satanás nos persuada para que dudemos de nuestra fe. Me encanta la respuesta de Ezequías. Él llama al profeta Isaías. Él es un rey, es un hombre de Dios, pero hay un profeta del Señor en la tierra. Ya aquí aparece por primera vez, bueno, seguramente un poco más atrás también apareció la figura de Isaías, ese gran profeta del Señor. Y entonces Ezequías lo llama, y me encanta ver lo que Ezequías le pide a Isaías. En el versículo 4 le dice lo siguiente: quizás oirá Jehová, tu Dios, todas las palabras del Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para injuriar al Dios viviente y para vituperar con palabras, las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva una oración por el remanente que aún queda. El remanente es lo que quedaba, esas dos tribus de Israel, Judá y Benjamín, que quedaban. Ezequías pide al profeta del Señor que ore por ese remanente, que no permita que el Señor y su nombre que sean pisoteados por el Rabsacés y por el rey de Asiria. Él confía en el profeta del Señor. Y entonces también encontramos aquí una oración de Ezequías hermosa, que creo que podría ser una oración que todos nosotros podríamos tomar como muestra de cuando estemos en duda, cuando estemos en dificultades, cuando estemos en momentos difíciles, de angustia, de peligro, podríamos decir lo mismo que Ezequías. Dice lo siguiente en este versículo 19, pero de hecho me voy a remitir desde el versículo 15 lo que él clama, lo que él dice. Oh Jehová, Dios de Israel, que habitas entre los querubines, solo tú eres Dios. De todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar contra el Dios viviente. Sennacherib, el rey de los asirios. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y su tierra. Es verdad, ellos eran fuertes, esos reyes eran fuertes, ese reino era poderoso. Y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, de madera y de piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra, que solo tú, oh Jehová, eres Dios. Qué hermosa oración esta que expresa, que eleva Ezequías. Y cuánto podemos aprender de ella para nosotros también orar así en nuestros momentos de aflicción. Ahora, unido a la oración, hay un arma poderosa para uno estar cerca de Dios, para uno tener una relación íntima de amistad con Dios, una relación personal. Y cuando digo de amistad, es esperando que nosotros también
tal vez podamos ser llamados amigos de Dios y se pueda decir algún día de nosotros: Walter, Carlos, María, Zulma, Eugenia fueron amigos de Dios. Recuérdalos, oh Dios, como tus amigos. Así se podría decir de nosotros. Esa herramienta, esa arma que tenemos a disposición, mis amados hermanos y hermanas, son las Escrituras. Las Escrituras hoy día las encontramos físicas y las encontramos también electrónicas en nuestros dispositivos. Las podemos llevar a todo lugar. Tal vez podemos hacer como hacían los sacerdotes de la antigüedad. Las llevaban con ellos a todo lugar. Ahora podemos llevar nuestros dispositivos electrónicos con nosotros y las Escrituras pueden estar con nosotros a cada momento. Incluso nosotros aquí en Central tenemos una aplicación que se llama Scripture Plus, la cual les recomiendo que si no han descargado puedan descargar y puedan aprender con esa aplicación. También a leer las Escrituras y a repasar con miles y cientos de citas de los profetas y los líderes de la iglesia. Esas Escrituras, mis amados hermanos y hermanas, son encontradas en el templo. Es el libro de la ley. Es encontrado por un rey que se llama el rey Josías. Ese rey hace pacto con Dios al encontrar estas Escrituras y lee las Escrituras a su pueblo. Él y su pueblo hacen pacto con Dios al encontrar estas Escrituras. Leamos un versículo en Segunda de Reyes, el capítulo 23, el versículo 3, para ver qué piensa Josías y qué cosa hizo cuando encontró este libro de la ley. Y el rey se puso de pie junto a la columna e hizo convenio delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del convenio que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Me imagino las voces de todo el pueblo diciendo: nosotros también haremos pacto nuevamente con el Señor, recordando el convenio que Moisés, que Abraham, que Isaac, que Jacob, todos los grandes profetas habían hecho con el Señor. Recuerden, mis amados hermanos y hermanas, que este convenio es personal y se debe escuchar de parte nuestra. Como tal vez ustedes ahora durante la clase escuchen un golpeo que es de una gran tormenta que está cayendo aquí en mi ciudad, en Bogotá, Colombia. Y mientras que estoy grabando esta clase, la tormenta, la lluvia está cayendo muy fuerte. Espero que eso no los distraiga, sino que al contrario, tal vez si escuchan ese ruido, piensen cómo el Señor también nos llama a nosotros y nos invita a que nosotros hagamos convenio con Él. Si alguno de nosotros, hermanos y hermanas, está lejos del Señor en este momento, puede regresar y hacer convenio con Él, renovar su amistad, su pacto, su convenio con el Señor. El convenio es personal. Eso es lo que espera el Señor, que dejemos la idolatría, así como la dejó este pueblo del rey Josías, que podamos acercarnos al Señor. Presidente Kimball dijo algo importantísimo para tratar o hablar de esto que estoy diciéndoles. Muchas veces nosotros hemos leído las Escrituras. Las Escrituras se descubren una u otra vez. Una y otra vez se descubren las Escrituras. Es como si el Señor quisiera que nunca paráramos de leerlas. Aún hasta el día en que conocimos el Evangelio, aún hasta el día que partamos de esta tierra, que las Escrituras estén con nosotros, que las leamos, que las hagamos parte de nosotros. Por eso quiero leer estas palabras del presidente Kimball, donde él nos invita a volver a descubrir las Escrituras. Estoy convencido de que en algún momento de la vida, cada uno de nosotros debe descubrir las Escrituras por sí mismo. Y no solo hacerlo una vez, sino volver a descubrirlas una y otra vez. Estoy totalmente convencido de que todos debemos volver a las Escrituras como lo hizo el rey Josías y dejar que tengan una fuerte influencia en nosotros, motivándonos a una determinación inquebrantable de servir al Señor. Me doy cuenta de que cuando tomo a la ligera mi relación con la divinidad y me parece que no hay oído divino que me escuche, ni voz divina que me hable, es porque yo,
estoy lejos, muy lejos. Si me sumerjo en las Escrituras, la distancia se acorta y vuelve la espiritualidad. Amo más intensamente a aquellos a quienes debo amar con todo mi corazón, alma, mente y fuerza. Y al amarlos más, me es más fácil seguir sus consejos. Qué hermosas palabras de un profeta del Señor, de un siervo del Señor. En la medida en que leemos las Escrituras, nos acercamos más a Dios. En la medida en que leemos las Escrituras, nos fortalecemos más delante del Señor. Ahora, ¿cómo puedo yo ser amigo de alguien a quien no conozco? Siempre he dicho algo que algunas personas han dicho que es interesante. En las Escrituras está la mente de Dios, lo que Él piensa. ¿Puedo yo aprender lo que Dios piensa, lo que Dios tiene en su mente y en su corazón al leer las Escrituras, al asociarme con ellas? Y al asociarme con las Escrituras, al conocerlas, algo va a cambiar en mí. Va a haber una transformación que me va a invitar a ser un nuevo hombre. En el caso de ustedes, hermanas, a ser nuevas mujeres. A todos ser nuevas criaturas de Cristo. Entonces nos convertiremos en personas más amables, más dispuestas a amar, más respetuosas, menos llenas de rencor, de envidias, de odios, más serviciales, más como Cristo es. Porque al estudiar las Escrituras sabemos cómo Él es y nosotros podemos llegar a ser como Él es, al menos un poquito cada día. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, me gustaría pedirles que recuerden la pregunta que hicimos al principio de la clase. ¿Cómo Dios ha fortalecido su fe en momentos de pruebas? Me gustaría que nos remitiéramos a una escritura que se encuentra en Doctrina y Convenios 101, en el versículo 16, porque tal vez ahí encontremos gran fortaleza y el Señor nos ayude a ver cómo Él nos puede fortalecer. Consuélense, pues, vuestros corazones en lo concerniente a Sión, porque toda carne está en mis manos. Quedaos tranquilos y sabed que yo soy Dios. Qué interesante este llamado que nos hace el Señor a través de las Escrituras. Estemos tranquilos, no temamos, el Señor nos fortalecerá y fortalecerá nuestra fe en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Mis amados hermanos y hermanas, quiero hacerles una invitación. Compartan su testimonio y sus experiencias en la noche de hogar, cuando estén tomando algunos alimentos alrededor de la mesa. Compartan esto en familia, cómo el Señor los ha fortalecido a ustedes. Sus hijos serán bendecidos con sus palabras. Las personas que los escuchen querrán seguir su voz, querrán seguir su luz, querrán acercarse a nuestro Salvador. Van a querer ser más como Cristo es. Compartan sin miedo, sin temor, cuando ustedes han dudado y cuando el Señor les ha fortalecido en su fe. Yo sé que muchos de ustedes están pasando por situaciones muy difíciles, aún en este mismo momento. Espero que el Señor les bendiga y les dé fuerza para seguir adelante, que su fe sea fortalecida. Igualmente les invito a que puedan desarrollar un plan de lectura, un plan sencillo. Liz decía hace unos días en una charla que tuvimos en Perú, recordó el club del mísero versículo. A veces, mis amados hermanos, si no tenemos el hábito de leer las Escrituras, podemos empezar por leer un versículo. Podemos leerlo en la biblioteca del Evangelio, en nuestras escrituras físicas o también en Scripture Plus, la aplicación que tenemos aquí en Central. De hecho, también nos pueden acompañar en el club de lectura todos los días para leer con nosotros las Escrituras. O leer con Liz el libro de Mormón todos los jueves en la noche. Esas maneras ayudan a que si no tenemos el hábito, esas herramientas nos pueden ayudar a obtenerlo. Les invito a que creen un plan de lectura sencillo, no de muchos capítulos, no de demasiados versículos. Sobre todo no lo hagan así si tienen niños pequeños o jóvenes. Lean un poco de las Escrituras, pero cuando lo hagan, que puedan sentir el amor de Cristo, que se puedan sentir especiales de manera individual y como familia al hacerlo. Testifico, mis amados hermanos y hermanas, que Dios sabe, que Dios puede y que Dios quiere.
que Dios sabe por lo que estamos pasando, que Dios quiere bendecirnos y que tiene el poder para hacerlo. Testifico de esas cosas, como testifico de nuestro Salvador, sí, nuestro Señor Jesucristo, en el cual y en su nombre dejo esta clase. Amén. Espero, mis amados hermanos y hermanas, que esto que estudiamos hoy pueda servirnos para ser un poquito más semejantes a Cristo. Nos vemos esta noche en la charla dominical que tenemos con Liz. Ahí nos vemos y ahí hablaremos más del Evangelio de Jesucristo. Chao, chao, mis amados hermanos.